Well, hello friends, bienvenidos a Adulta Chiquita, el espacio donde hablaremos de nuestras finanzas personales, temas de salud mental, nuestras relaciones con pareja, familia y amigos y lo más importante es que aprenderemos a sobrellevar la vida adulta. Yo soy Danielix Hermosillo, una adulta chiquita de 24 años y antes que cualquier otra cosa, quiero presentarme adecuadamente para las personas que todavía no me conocen. Siempre me gusta utilizar algo que se llama el capital cultural de Bourdieu, que literalmente, o sea, imagínenselo, es un eje X y Y en el cual te dice exactamente desde qué punto te ubicas y desde dónde le hablas al mundo. Y pues bueno, desde aquí es de donde yo les hablo a ustedes. Soy hija mayor de dos, mi hermana más chica, dicen que se llama Valeria, pero en realidad se llama Nalgas Miadas y yo le llevo 3 años. Soy de una familia que pues, se le llama clase media intelectual. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros no nacimos, bueno, mi hermana y yo no nacimos en clase media, sino que mis papás hicieron que nuestra familia se hiciera clase media gracias a pues muchos factores, pero incluyendo sus estudios y pues como que escalamos en esto, entonces somos clase media intelectual, que sería una clase media alta. Mis papás son divorciados. Esto pasó cuando yo tenía 18 años, entonces literalmente ya era una adulta chiquita cuando decidieron hacer esto. A veces hablo en Spanglish, pido una disculpa, pero así son las cosas, arriba los pochos. También estudié música más de 10 años, se supone que soy cantante, pero pues ya saben la vida y estudiar una carrera de verdad que me ayudará a conseguir un trabajo de verdad, pues hizo que me esté titulando en comunicación y nuevos medios. Literalmente acabé la carrera hace como 2 o 3 años, pero pues aquí estamos, ¿no? Apenas titulándome. Trabajo desde los 19, de hecho desde como los 18 y medio, desde segundo semestre. Yo dije, güey, ¿cómo hay gente que llega a su casa y se rasca el culo? Mientras yo estaba acostumbrada a tener de que 12,000 actividades extracurriculares, entonces empecé a trabajar desde segundo semestre y eso me ayudó muchísimo porque en todos lados piden de que experiencia laboral, ¿sabes? Entonces yo salí de la universidad con más de 3 años de experiencia laboral y me ayudó un montón para conseguir trabajo. Me independicé a los 22 años con un sueldo horrible, así malo, 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 que en los siguientes episodios vamos a hablar de eso. Algo más de mí, tengo TLP o borderline, que es trastorno límite de la personalidad. Es un trastorno de la personalidad que hace que todo lo sienta por 50. O sea, si una persona normal enojada está aquí, yo estoy acá, y si a una persona normal le dura un par de horas, a mí me puede durar 6 días. Entre otras cosas que iremos platicando, pero vaya, tengo algunas alucinaciones visuales como los esquizofrénicos, tengo ataques de ira como los bipolares y así como varias cosillas, pero gracias a las diosas del Olimpo estoy regulada, voy a terapia desde hace varios años, estoy medicada, entonces soy mucho, mucho más centrada. Tengo dos perras, se llaman Bombón y Bellota. Bombón es blanca, Bellota es café, Bellota es como un peluchito y Bombón es como un gato atrapado en el cuerpo de un perro, lo que me llevó a que ahora también tengo una gata. Se llama Clio, le decimos Clayson, es muy chiquita, o sea, no de edad, sino como de tamaño y me encanta porque me la puedo acercar y restregármela. Tengo novio. Creo que definitivamente es la relación más sana que he tenido hasta ahora, que también hablaremos de eso, pero es mi segunda relación adulta, entonces también influye mucho. Y por el momento, no me gusta decir que no tengo trabajo, porque considero que la creación de contenido y todo eso es un trabajo porque conlleva muchas cosas, pero ya no soy Godín. Desde septiembre del año pasado me corrieron y me dediqué a acabarme hasta el último centavo de la liquidación, mis ahorros y mis inversiones en viajar, y voy regresando de Las Vegas, pero antes de eso me fui a un Eurotrip de un mes.
No me arrepiento de absolutamente nada, pero bueno, ya que terminamos las introducciones, me gustaría ahora sí empezar de lleno y en este capítulo me gustaría compartirles lo que yo considero que fue mi primer acercamiento a la vida adulta, que fue irme de intercambio porque fue la primera vez que viví sola, 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 sola. Y a este proceso en el que me van a acompañar de adulta chiquita, yo le llamo enseñanza empírica a través de chismecito. Entonces, pues yo les voy a contar aquí mi vida, me voy a balconear a mucha gente, por lo que no usaré sus nombres, pero sí, así vamos a aprender. Cuando yo tenía 20 años, casi recién cumplidos, me decidí ir de... No es cierto, ya llevaba como 20... Bueno, tenía 20 años. Ya llevaba un par de años trabajando, ya ganaba dinero de sus trabajos, o sea, eran prácticas profesionales, pero me pagaban. Y decidí irme de intercambio. Me fui a Santiago de Chile y estuvo medio raro porque luego empezó la pandemia. Entonces, yo viví en 3 casas. Mi primera casa era algo así como un departamento tipo loft. Era muy barato, pero después vi por qué era tan barato. Literalmente cruzando la calle había un strip club y casi todas las chicas que trabajaban ahí vivían en mi edificio. Entonces yo no tengo absolutamente nada contra ellas, pero no es el tipo de entorno en el que quería ir, sobre todo porque pues la idea era no solamente irme a estudiar, sino pues salir de fiesta, shalala, shalala, y algo así como que regresar en la madrugada ahí, pues creo que me exponía demasiado a violencia por parte de los hombres que asistían a ese lugar. Entonces me cambié a una casa mucho más grande, mucho más cara, pero que tenía otros 22 roomies. Así es, nuestros cuartos parecían de cárcel, así literalmente cabía un escritorio donde solamente podías meter tu compu y una libreta, pegadito así porque estaba de manera vertical como longaniza. Estaba la cama, un mueblecito al lado de la cama y atrás de la puerta, o sea, entrabas y atrás de la puerta había un closet muy pequeño, pero muy alto, entonces literalmente para estar sacando tus cosas te tenías que estar subiendo y ya, esa fue como mi segunda casa. Y mi tercera casa fue una un poco más pequeña, pero yo tenía mucho menos roomies. Éramos inicialmente 8, entonces pasar de ser 23 a ser 8 para mí fue espectacular. Y había un jardín extra, lo cual yo me mudé ahí ya que nos enteramos que iba a ser lo de la pandemia, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, güey, aquí me voy a matar con todos ellos. Y había uno de mis roomies que me acosaba ahí sexualmente, entonces pues tampoco quería de que pasar la cuarentena con él, cuando creíamos que la cuarentena solo iba a durar un par de semanas, y me mudé por tercera vez. Ahora, ¿por qué digo que fue mi primer acercamiento si literalmente iba con el dinero de mi papá? Porque requirió de mi esfuerzo para ganarme la beca y el lugar al que fui, etcétera, etcétera. Y después mi papá me dio cierta cantidad de dinero y me dijo, no te voy a dar un solo peso más. O sea, tú decides si te lo gastas en el primer mes, tú decides si todo te lo viajas y vives en la calle, tú decides qué haces, no te voy a depositar una sola vez más. Entonces me dio todo el dinero en una cuenta y yo de ahí pues tuve que hacer mis cuentas, ¿no? Obviamente perdí varios depósitos de las casas donde vivía y así, y todo eso pues entraba como en mi presupuesto. Y ya, y fue la primera vez que pues yo hacía como el súper, de que me di cuenta de que si hacía de comer, pues iba a haber comida, y si no hacía de comer, no iba a haber comida, etcétera, etcétera. Y por más que durante mi adolescencia me hubiera medio hecho cargo de mi hermana, no era lo mismo saber que a final de cuentas iba a estar un papá o una mamá para salvarte, ¿no? O sea, si la cagabas, pues aquí no iba a haber. Entonces, o sea, lo que pasó después fue que pues estaba en la pandemia, ¿no? Entonces estaba sola
en un conflicto internacional, en un país que no conocía, viviendo con gente que no conocía, de nacionalidades muy diferentes a la mía, o sea, en donde yo vivía la última, había dos alemanas, dos franceses, un ecuatoriano, dos colombianas y yo. Así que, o sea, era como demasiada mezcolanza cultural, gente que llevaba un par de semanas de conocer y ahora vivíamos juntos, entonces todo eso requirió mucha, voy a decir, pues mucha adultez o al menos un intento de, porque aparte me terminé llevando espectacular con mis roomies, yo los adoro, los amo con toda mi alma, las colombianas acaban de venir a México hace poco, se quedaron en mi casa, o sea, son ahora grandes amigos, pero en ese momento fue muy difícil. A mí me cancelaron muchas clases porque las había puesto en inglés para pues, practicar mi inglés y cancelaron todas las materias en ese idioma por falta de aforo porque pues muchos las quitaron durante la pandemia. Entonces terminé todo el semestre con dos clases y esas dos clases tenía, bueno, dos materias y tenía una clase a la semana. Y justamente las dos caían en miércoles. Entonces tenía 4 horas de clase en miércoles y toda el resto de la semana no tenía absolutamente nada que hacer. Y estábamos en pandemia, entonces no es como que pudiera salir, bla, 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 bla. Así que me hice mamá de 6. Se quedaron 5 de mis roomies. Ajá. Y yo, y prácticamente me hice la mamá, o sea, yo era así la que de repente veía la casa hecha un asco y decía, a ver, jueputas, todos van a, y tú limpias el baño, y tú limpias esto, y no sabes barrer, y así yo les hacía de comer, hacíamos algo que se llamaba Noche Internacional, al menos una vez a la semana, y alguien preparaba un platillo como típico de su país, pues al final les terminé enseñando toda la comida mexicana y ellos terminaron haciendo de que 3 platillos porque tenían muchas cosas que hacer, la mayoría eran arquitectos y ya saben, ¿no? Maquetas, biomateriales, bla, 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 y yo no estaba haciendo mucho. Entonces, pues, yo les hacía prácticamente todo. Y algo que viene también con vivir sola es mucha libertad. En Chile la pandemia llegó mucho después que aquí en México, llegó como hasta mediados de marzo, entonces tuve pues tiempito para salir y salir de fiesta y conocer y que nos fuimos a Viña del Mar y a Valparaíso y volvimos a ir a Viña del Mar porque estaba de que a 1 hora, hora y media a la playa de Santiago y esto traía mucha libertad, entonces o sea, por primera vez, si yo me quería ir con un muchacho, me podía ir con un muchacho, ¿sabes? O si yo quería ponerme hasta el culo y regresarme como Dios me diera a entender en el metro, yo lo hacía. Pero eso también viene con su lado oscuro, que creo que es algo que la mayoría de la gente no te dice. Sí es muy padre la libertad, pero cuando eres un adulto chiquito y tu lóbulo frontal no se ha terminado de desarrollar y estás sola y vaya, por ejemplo, en este contexto de la pandemia no tienes mucho que hacer, pues empiezan las adicciones. Entonces llegó un momento en el que era así como de, ay, bueno, vamos a comer con una copita de vino. Ay, bueno, pues ya lo abrimos, ¿no? Pues hay que comer y cenar con una copita de vino. Ay, bueno, pues ya, o sea, una botella de vino trae como 4 copitas, entonces 2 en la comida y 2 en la cena. Y después pasamos a desayunar con chela y a las 5 de la tarde cada quien acabarse una botella de vino y hacíamos fiestas casi diario. Y, ¿saben? Entonces llegó un momento en el que pues yo no me sentía bien como tomando tanto, porque lo hacía porque estaba aburrida. Y pues me gustaba mucho esta dinámica de meterme a la tina con mi compu, veía ahí mi serie y mientras me tomaba mi botellita de vino, pues saliendo yo estaba súper happy y me puse a bailar, corté a, me rompí el pie en medio de una pandemia, en el mes en el que más muertes hubo en ese país, donde todos los hospitales eran hospitales COVID, donde una de mis roomies tenía asma así súper cabrona y si le daba COVID se iba a morir, bla, 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 y tuve que ir al hospital. Entonces literalmente fui al hospital y pasé así por todas las camas de la gente que estaba en ventiladores y así. Y fue muy fuerte para mí, fue muy choqueante y dije, güey,
no quiero esto. Y ya, la verdad es que nunca he dejado de tomar, pero desde ese momento he moderado muchísimo, muchísimo, muchísimo más mi consumo. Ya es algo que disfruto, o sea, ya no tomo por tomar o por ponerte pedo a lo idiota, como creo que todos lo hicimos en la universidad. O sea, ya tomo porque disfruto el sabor de esa bebida, ya tomo hasta que lo estoy disfrutando y en ese momento me detengo. Y otra cosa que pasó fueron problemas con el dinero, porque pues de repente tú que haces tus primeros presupuestos, te super sales de presupuesto y no sabes qué hacer. Entonces fue la primera vez que me enfrenté a ese tipo de problemas con el dinero. Yo estaba acostumbrada y muy mal acostumbrada a que cualquier cosa que quisiera papi paga, a que cualquier cosa tengo la Amex de papi y mi papi me deposita y mi papi, mi papi, mi papi, pues ahí estaba en el otro puto hemisferio y no estaba mi papi, ¿no? Entonces, pues tuve que solucionar eso y también los mental breakdowns. Creo que siempre, no importa la edad que tengas, puedes tener un mental breakdown. Y otra cosa es, creo que siempre vas a necesitar a tu mamá. O sea, de verdad no importa si tu mamá tiene 80 y tú 50, creo que pues una llamada de tu mamá siempre es como, no sé, como un apapacho. Y sí, yo siempre estaba con esa como idea de, no, mis papás no me entienden y le cago a mis papás y por su culpa estoy bien traumada. Y yo les guardaba mucho rencor, sobre todo por su divorcio, porque yo fui la psicóloga de ambos, ¿no? Entonces, pues ya sabes, ¿no? Mi mamá me decía, ay, es que tu papá me hizo esto, esto y esto. Y mi papá me decía, uy, no, pero es que tu mamá me hizo esto, esto y esto. Y mi hermana así de, güey, no sé qué está pasando. Entonces, yo de que siendo la terapeuta de la familia, les guardaba mucho rencor y haberme alejado de ellos, vivir en otra casa, darme la oportunidad de extrañarlos, darme la oportunidad de aceptar que independientemente de cualquier otra cosa, ellos sabían y saben y sabrán mucho más que yo por experiencia, porque ellos se la vieron mucho más difíciles cuando eran jóvenes. No sé, o sea, por ejemplo, todos estos problemas del dinero. Mi papá mucho tiempo, recién que se casaron, no tuvo trabajo y mi mamá vendía controles así de televisión en un Walmart. Entonces, imagínense cuál era el ingreso de mi casa, ¿no? O mi papá, ya cuando empezó a trabajar, que empezó a trabajar bien, mi papá era chofer, así de gente que trabajaba en el gobierno y mi papá llegaba a su trabajo a lavar camionetas y a recogerlo pedo de las cenas. Entonces, pues yo sé que ellos se la vieron muchísimo más difícil de la que yo me lo vi. Hasta que me fui a vivir sola, entendí el sacrificio que hicieron para que yo tenga lo que tengo ahora. Entonces, incluso me hizo acercarme muchísimo más a mi familia, lo cual es súper raro porque en cuanto regresé de intercambio ya no pude regresar a vivir con mi mamá. O sea, fue completamente insostenible, pero así, insostenible. Yo regresé ya que tenía 21. O sea, regresé un par de días antes de que cumpliera 21 y ya celebré aquí mi cumpleaños, pero me independicé a los 22. Así aguanté poquito más de un año. ¿Por qué? Porque ya había probado esta libertad, e insisto, no estoy hablando de esta libertad idiota de sí, vamos a matarnos, y sí, mi mamá el puto exceso, y no, sino esta libertad de que si yo no quería lavar mis putos calzones el martes, los quería lavar hasta el miércoles, lo podía hacer. De que si yo decía, güey, no tengo ganas de cocinar, no tengo ganas de ver a absolutamente nadie, voy a sobrevivir de maruchan esta semana, lo podía hacer. Y no creo que eso sea irresponsable por múltiples razones, pero sobre todo porque te acostumbras a ser autosuficiente. Y cuando otra vez tratas de ser dependiente, cuando ya probaste lo que es ser autosuficiente, al menos a mí me hacía sentir muy mal. Después vinieron peleas porque seguíamos en pandemia. Entonces
estábamos todo el puto tiempo abajo del mismo techo. Pues mi primera pandemia fue en una casa de 2 pisos con 2 jardines y puros chavos de mi edad. Y regreso a mi depa, que la casa de mi mamá es un huevito, que no podíamos salir ni a pasear a las perras, porque aparte mi mamá estaba súper loca con lo de la pandemia, que no podía ver a absolutamente nadie de mi edad, que todos ya se habían aburrido de las pedas por Zoom o cafés por Zoom o lo que sea, porque yo llegué como tarde a esa dinámica. Me di cuenta que nadie me esperó y digo, era idiota pensar que alguien me iba a esperar, pero todo el mundo siguió con su vida mientras yo no estaba. Entonces cuando regresé, pues ya no regresé a lo mismo y tú dices, güey, te fuiste 7, 8 meses, o sea, ¿qué pedo? Güey, ya no era lo mismo. Y la gente había seguido sin mí, y la gente se había seguido viendo, y todo sin mí. Entonces, como que todo eso me fue molestando mucho. Y después yo tuve un mental breakdown muy cabrón porque estaba creo que en mi último semestre de la universidad. Cuando regresé estaba en mi último semestre de la universidad, estaba haciendo mi servicio social y estaba trabajando. Entonces estaba entre 16 y 18 horas al día frente a la computadora haciendo cosas. O sea, no de que, ay, pues viendo una serie, no, de que estudiaba, hacía mi tesis, hacía mis tareas, hacía lo que me pedían del servicio social, trabajaba y trabajaba como 5 o 6 horas. Entonces tuve un mental breakdown. Dije, ya no puedo con este enclaustramiento. Empecé a salir, conocí a gente, conocí a mi exnovio, bla, 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 bla. Y tuve un accidente automovilístico muy feo, verdaderamente muy feo. Casi nos morimos, me rompí horrible el pie, me rompí costillas, me esguincé la mano porque la bolsa de aire me dio, aparte me pegué en la cara porque metí la mano instintivamente, sale la bolsa de aire, me la como avienta hacia la cara, entonces yo traía moreteada la cara y esguinzada la mano. Ni siquiera podía andar en muletas porque como tenía rotas las costillas no me podía impulsar a las muletas. Estuve un par de días en el hospital, los así cirujanos peleándose entre si me debían operar el pie o no, porque iba a perder mucha movilidad si me operaban, pero iba a tener dolor crónico si no. Entonces estaban balanceando y era así como de, güey, está en sus early 20s, o sea, no le puedes quitar movilidad del pie. Güey, ¿cómo si está en sus early 20s, le vas a tener con dolor crónico? No, pues es que el dolor se puede manejar. No, pero es que la dependencia de sustancia. Y así, y yo así como de, güey, Dios mío, ya mátenme. Regresé a mi casa y yo no me podía ni bañar sola. O sea, me dolía tanto mover lo que sea que yo no me podía ni bañar sola. Entonces me tuve que ayudar a bañarme mi mamá, a vestirme, yo así de que excusándome en el trabajo con todo el mundo, porque no me podía mover. Tuve que faltar un par de días. No, 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 no. Yo me sentía muy, 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 muy mal. Ya no iba a la universidad, ya tenía como 6 meses que había salido, pero ya tenía un trabajo de tiempo completo. Entonces como que ahí se campechaneaba y bueno, el hecho de que me hubiera pasado eso inmediatamente después del mental breakdown, yo di el discurso de mi generación y fue un discurso súper triste, todos con mascarillas, literalmente de mi salón dejaron ir a otras 2 personas por protocolos de COVID, entonces ni siquiera pude despedirme de mis amigos de la universidad, al menos no de manera presencial, al menos no en la escuela. Mi discurso estuvo súper triste, así de no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás existió, que fue pues nuestra despedida. Todo eso, o sea, todo eso se sumó hasta que dije, güey, no puedo más, no puedo más, de verdad, no puedo, necesito mudarme sola. Empecé a buscar y como ganaba de la chingada, no me alcanzaba para nada sola. Y pues justamente ahí yo no soy particularmente cercana a mi familia, o sea, más que a la nuclear de que abuelos, pero no tíos, sino primos. Entonces me escribe una prima que es mi prima hermana, pero tenía 3 años que no nos veíamos. Me dice, oye, me acabo de independizar, que me estoy quedando por aquí y me dijeron que pues estabas buscando roomie. Entonces, como ella es autista, pues obviamente prefería a alguien que medianamente conociera a un extraño. Fui a ver el depa, no me encantó, pero era para lo que me alcanzaba. Seguía viviendo muy lejos de donde trabajaba, pero era para lo que me alcanzaba.
Y pues fue muy retador porque fue la primera vez que me independicé ahora sí con mi dinero y que me llevé mis chivas y que me salí de mi cuarto y que mi mamá lloró y que mi papá me dijo, ¿estás segura, 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 segura? Entonces, si quieren saber todo de eso y cómo le hice, cómo hice el presupuesto, cómo supe para lo que me alcanzaba, para lo que no, el gasto de la mudanza, lo primero que tuve que comprar, más o menos de eso cuánto fue, qué me llevé de mi casa, qué no, pues nos vemos el siguiente martes para hablar ahora sí de todos los retos que fue salirme de casa de mis papás a los 22 años, que para mí es un gran reto porque la mayoría de la gente a esa edad sigue estudiando y yo ya llevaba años de trayectoria laboral y me pude salir de mi casa con mi dinero, que insisto, ganaba horrible. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana, cuídense mucho, diviértanse más y dentro de todo disfruten de ser adultos chiquitos. Los quiero, besitos, bye.